Este 15 de septiembre se conmemoraron 199 años de independencia. Un suceso histórico que cada vez significa menos para la población. No solo estamos hablando de que significa menos en términos de comprender lo que sucedió un 15 de septiembre de 1821, sino en términos de qué significa ese acto de cara al futuro. En otras palabras, conmemorar la independencia o los 199 años de independencia sin que eso signifique un estirón o un punto de partida para refundar la sociedad, para que sea una sociedad mejor, no tiene sentido. Más allá de la parte ritual de los desfiles, la presentación de los símbolos patrios y los valores patrios, etc. Más allá de eso no tiene mucho significado para la población. Y no solo estoy hablando de la población joven, estoy hablando también de la población adulta. 199 años en los cuales la palabra independencia quiere decir que somos soberanos para decidir nuestro futuro. Sin embargo, la realidad misma nos dice que eso no es así. Ni somos soberanos como pueblo para decidir la mejor forma de comprender o practicar la justicia social, por ejemplo, ni somos independientes, ni libres, ni autónomos para decidir la forma en cómo nos vamos a relacionar con los otros países o la forma en cómo los otros países nos van a ver. En estos días acabamos de recibir la noticia de que por iniciativa del presidente Donald Trump se suspende el TPS, y eso significa que alrededor de 195,000 compatriotas serán deportados. Parece ser que hay como alrededor de 300 días para que eso suceda. Sin embargo, nuestros compatriotas van a ser deportados. Estamos hablando de compatriotas, la inmensa mayoría de los cuales son gente trabajadora, gente honesta. De seguro, si en los Estados Unidos se impulsara un día sin salvadoreños o un día sin migrantes, esa economía se vería en serios aprietos. Sin embargo, como digo, los inmigrantes que son indocumentados, no ilegales, porque nadie puede ser ilegal en este planeta, entonces los migrantes son vistos de esa forma. Se suspende el TPS o los beneficios del TPS, eso forma parte de la política exterior. Parece que todo tiene que ver con el próximo proceso electoral en los Estados Unidos. En todo caso, vamos a esperar que nuestro gobierno se reúna con el gobierno, con los representantes del gobierno norteamericano para tratar de encontrar una salida que beneficie a nuestra diáspora. Una diáspora a la que siempre les mando saludos. Hoy, igual que siempre, un saludo, el cariño acá de todos los salvadoreños y nuestros mejores deseos de que ese problema o esa suspensión del TPS pueda ser resuelto en los próximos días. Vamos a mencionar dos cosas. Una que me parece particularmente relevante y es la condena que se hizo en España por el asesinato de los jesuitas al coronel Inocente Montano. Se le condenó a 133 años de cárcel, parece que por cada uno de los asesinados. Sin embargo, ese es un castigo ejemplar, pero debe llevarnos a la reflexión. O sea, estamos hablando de una masacre desde todo punto de vista abominable. O sea, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la intelectualidad no solo de la UCA, sino que de la región centroamericana. De hecho, vamos a decir que ese nivel de intelectualidad no se pudo recuperar o no se ha podido recuperar en todos estos años. Entonces estamos hablando de un suceso que es un crimen de lesa humanidad, porque no solo se mata a personas que tienen un vínculo religioso,
sino también se mata a intelectuales que estaban sirviendo a su nación a partir de la comprensión de la realidad. Entonces, y eso es relevante porque digo, bueno, no solo está lo de los sacerdotes jesuitas, ¿no? Hay que recordar que en este país vivimos durante la década de los 70 y 80 del siglo XX de masacre en masacre. Falta todavía aplicar la justicia a los responsables materiales e intelectuales de la masacre del 30 de julio, del asesinato de las 4 monjas norteamericanas, de la masacre del Mozote, la masacre del Zumpul, la masacre de Tenango, la del Calabozo, la de Guadalupe, el asesinato, el magnicidio de Monseñor Romero, el asesinato del padre Rutilio Grande. Es decir, estamos hablando de una buena cantidad de hechos que atentaron contra cualquier rasgo civilizatorio de los salvadoreños. Estamos hablando de masacres que pusieron en evidencia que los salvadoreños vivíamos en esa época en la etapa más oscura de nuestra historia. Entonces, espero que esta sentencia dada en la Corte Penal de España, investigando el asesinato de los sacerdotes jesuitas, sirva de aliciente para que todos presionemos para que las masacres cometidas por ambos bandos sean resueltas, no sean resueltas en términos de aplicación de justicia, sean resueltas en términos de que el pueblo conozca la verdad. Y eso me lleva de nuevo a esta conmemoración de la independencia. No se puede ser un país independiente desde el punto de vista político, cultural e ideológico si su pueblo no conoce la verdad de los principales sucesos. Y acá estamos hablando de sucesos que son principales por el lado negativo, ¿no? Estamos hablando de masacres que fueron cometidas con todo lujo de barbarie. Estamos hablando de actos criminales que fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y por el ejército en una época en que esos cuerpos de seguridad y ese ejército eran los autores materiales de los asesinatos consuetudinarios en el país. Los jóvenes de ese entonces no podíamos salir tranquilos a las calles. Los universitarios de ese entonces sabíamos que si salíamos a la calle en manifestación para exigir nuestros derechos, íbamos a ser masacrados. Sabíamos que si éramos capturados por los escuadrones de la muerte por la noche y nadie se daba cuenta, sabíamos de antemano que la penitencia era la muerte. Esa historia debe ser conocida por la población, pero no en términos de buscar venganza. Tiene que ser conocida por la población porque forma parte de los actos fundacionales de una nueva sociedad. Una nueva sociedad no se puede fundar sobre el ocultamiento, no se puede fundar sobre la impunidad, sobre la represión, sobre la corrupción. El acto de conmemorar la independencia no debe ser un acto ritual, debe ser un acto de compromiso cotidiano con la búsqueda de la verdad y con la construcción de la justicia social. De eso deberíamos estar hablando, o de eso es lo que se debería fundar en este momento. Vamos a señalar que en estos días también se conoció los resultados de la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia y los resultados son más que aplastantes, los resultados son más que categóricos. Los partidos políticos tradicionales, los grandes partidos de ayer, Arena y FMLN, están simple y sencillamente desapareciendo del mapa de la opción política de la población. Ante esa situación, ante esos datos ofrecidos por las encuestas, obviamente la percepción política puede cambiar en el transcurso del tiempo, pero la lectura que tenemos en este momento es la que da esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Ante esa aplastante mayoría en la opción preferencial que obtiene el partido Nuevas Ideas y la valoración positiva
que le da la gente al presidente Bukele, la única respuesta que ha habido de parte de los políticos o los líderes, tanto de Arena como del FMLN, es que la población que apoya a Nuevas Ideas es la población que está en el límite de la ignorancia. El día de ayer un dirigente del FMLN, bueno, los dirigentes del FMLN, de Arena, incluso del PDC, han dicho básicamente lo mismo, ¿no? Que la gente ignorante es la que apoya al partido Nuevas Ideas. Eso podríamos pasarlo desapercibido si viniera de boca de líderes tradicionalmente de derecha. Sin embargo, cuando escuchamos que un líder de izquierda dice que la gente apoya al contrario por ignorancia, eso sí ya forma parte de algo que nos lleve o nos lleva más bien a concluir que el pensamiento de izquierda ha desaparecido en esos líderes. Pensar que la gente cuando apoya mayoritariamente a alguien, esté de acuerdo o no los demás partidos políticos o los otros opositores, pero cuando la gente apoya mayoritariamente algo, afirmar que lo hace por ignorancia, eso se conoce como fascismo. Los fascistas son los que creen que solo las personas educadas pueden comprender sus análisis. Entonces, cuando los dirigentes de los partidos políticos nos dicen que no tienen el apoyo de la gente porque la gente es ignorante o porque la gente tiene un nivel de educación bajo, realmente están asumiendo una posición claramente fascista. En la década de los 70s y 80s, nosotros, los que formábamos parte de la lucha, precisamente queríamos ganarnos el apoyo de esa gente. En ningún momento se pensó que si no nos apoyaban o no nos apoyaban mayoritariamente en ese momento era por ignorancia, sino que era porque no estábamos cumpliendo nuestro papel de concientización de la gente. Sin embargo, como digo, los resultados de esta última encuesta son tan apabullantes que hacen o llevan a los líderes de la oposición a asumir claramente un discurso fascista, porque eso es, ¿no? Un discurso fascista. Habría que leer a Platón nuevamente, y Platón habla de la formación de personas en términos educativos para prepararlos para que sean los líderes del futuro, los presidentes, etcétera, excluyendo a las amplias masas porque las amplias masas son ignorantes. Eso es fascismo. Cuando la gente no nos apoya es, uno, porque nosotros no estamos respaldando con nuestros actos todo lo que son las promesas de beneficio para el pueblo, o dos, no nos apoyan porque los ignorantes somos nosotros y no sabemos cómo construir la conciencia social en esa gente. ¿Sí? Ningún partido político que se tilde de progresista o revolucionario le echa la culpa a la gente por no apoyar. Todo partido político medianamente decente sabe que si no tiene el apoyo es o porque no está haciendo bien su trabajo de concientización o porque simple y sencillamente desbarata con sus hechos todo aquello que pueda hablar. Entonces, en ese sentido, los ignorantes son los otros. Bien, en estos días ha estado o está en la mesa de discusión la reforma a la Constitución. Bueno, se coló ahí la información de que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, iba a encabezar o estaba encabezando una comisión para plantear algún tipo de reformas constitucionales, y entonces la oposición puso el grito en el cielo, ¿no? Acá habría que valorar una reforma a la Constitución si eso es una aberración o simple y sencillamente es una readecuación, ¿no? A la gente se le ha querido asustar o a la gente se le ha querido poner en alerta en torno a una posible reforma a la Constitución, diciéndole que se quiere reformar dicho texto
porque el presidente tiene intenciones de reelegirse. Y acá están engañando burdamente a la gente. En primer lugar, porque no existen los tiempos suficientes, suponiendo que fuera cierto que se quiere reformar la Constitución para reelegirse. No existen los tiempos suficientes para que eso suceda. Porque para que una reforma constitucional entre en vigencia necesita ser aprobada en una asamblea legislativa y tiene que ser ratificada en la siguiente asamblea legislativa. Entonces los tiempos no alcanzan. Es evidente que esta asamblea legislativa jamás aprobaría una reforma constitucional de ese tipo. Entonces, si no lo apoyaría esta asamblea legislativa actual, y según los datos, la próxima asamblea legislativa estaría más abierta a aprobar reformas de ese tipo, tendría que esperarse hasta la siguiente asamblea legislativa para entrar en vigencia. Y eso ya no le daría los tiempos de ninguna manera al presidente Bukele como para reelegirse. Sin embargo, a la gente se le está diciendo eso porque todavía siguen con la consigna de tildarlo de dictador o de tirano, ¿no? Acá no estamos valorando si es dictador, si es tirano, o si simple y sencillamente tiene una forma distinta de hacer la política, o simple y sencillamente se siente la confrontación, porque en este caso particular los confrontados son los partidos políticos que han estado enquistados en el poder durante las últimas 3, 4, 5 décadas. Entonces, sin embargo, a la gente, como digo, se le ha querido asustar con el petate del muerto, diciéndole que la reforma constitucional es para la reelección y nada que ver, ¿no? Simple y sencillamente porque ni siquiera los tiempos dan para eso. Ahora, en mi punto particular o en mi perspectiva particular como sociólogo, yo estaría de acuerdo completamente con que haya una reforma constitucional, porque resulta que la sociedad cambia, porque resulta que la sociedad no es una sociedad pétrea. La Constitución tiene artículos pétreos, es decir, tiene artículos que no puede cambiar, pero el texto jurídico, la normativa que allí está escrita, evidentemente no va a la misma velocidad o no se va transformando con la misma velocidad que se va transformando la realidad. Eso significa que es del todo lógico que cada cierto tiempo, y aquí estamos hablando de que más de o casi 4 décadas que tendría el texto constitucional actual, o sea, después de 4 décadas es evidente que hasta mucho se ha tardado en cambiar o en modificar o en readecuar ese texto constitucional, ¿no? Sin embargo, como digo, yo veo del todo lógico que se quiera hacer una reforma constitucional. Es más, yo me atrevería a plantear algunos puntos que deberían ser tocados en una reforma constitucional. En primer lugar, yo ampliaría los artículos pétreos. Debe ponerse como artículos pétreos el carácter público, exclusivamente público, del agua potable, de la salud pública, de la educación, del internet, de las pensiones. Esos deben ser artículos pétreos, porque el texto constitucional debe responder a las necesidades de la gente. En ese sentido, las necesidades de la gente o las necesidades fundamentales de la gente que deben estar reflejadas en la Constitución, esos deberían ser los artículos pétreos. El sistema de partidos políticos o la forma en cómo se accede al poder del gobierno, esos han sido planteados obviamente han sido planteados como artículos pétreos porque fueron redactados por aquellos que viven de la política. Pero los artículos pétreos deberían estar en función de garantizar que nadie va a meter mano de lo público, de los bienes públicos, es decir, de ese espacio que es el que le permite a la población mantener cierto grado de armonía. Los artículos pétreos deberían tener que ver con la justicia, porque se supone
que la Constitución es el vehículo que canaliza la voluntad mayoritaria de la sociedad en el Estado. O sea, es el vehículo que canaliza esa voluntad mayoritaria. Y en segundo lugar, porque en ese texto constitucional se vinculan los fundamentos del orden de la comunidad. ¿Y cuáles son los fundamentos del orden de la comunidad? Lo público y la justicia social. Es del todo lógico entonces que lo pétreo en esa Constitución debe ser eso que garantice el orden de la comunidad, es decir, lo público y el acceso a la justicia. Esos deberían ser artículos pétreos. En función de eso creo que sí se debería ir pensando en una reforma constitucional. Y una reforma constitucional también debe incluir el derecho del pueblo al referéndum y al plebiscito. Es inconcebible que se hable de democracia, o es inconcebible que algunos políticos se rasguen las vestiduras porque va a haber una reforma constitucional y no hayan querido permitir en ningún momento, y teniendo cualquier tipo de signo o color ideológico, no hayan querido permitir incorporar en el texto constitucional el referéndum y el plebiscito como una forma directa de consultar con el pueblo las medidas que se van a tomar. Y no se quiere consultar con el pueblo porque se nos ha venido engañando. Qué sé yo, vamos a mencionar solo la dolarización del país. Se nos dijo que iba a ser una ley de integración monetaria, que iban a circular libremente el dólar y el colón. Y eso no era cierto. Ahora, esa decisión de dolarizar el país no fue sometida a consulta de la población. La decisión de privatizar la energía eléctrica tampoco fue sometida a la población. La decisión de privatizar las pensiones tampoco. Entonces, una reforma constitucional en el entendido de que las sociedades no son pétreas, ¿sí? Una reforma constitucional es la acción más lógica que se podría llevar a cabo en estos días. Ahora, ¿qué ha sido o qué es la Constitución hasta el momento? ¿O qué es la Constitución? Según los que se rasgan las vestiduras ante una posible reforma constitucional. La Constitución es todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? La siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ha sido hasta el presente la reforma constitucional? No ha sido nada. Si nosotros nos vamos al texto de la Constitución, vamos a ver que ahí refleja la existencia de un país que cuando nos vamos a la práctica, simple y sencillamente no existe. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la necesidad de impulsar reformas constitucionales y, como digo, incorporar en los artículos pétreos la cuestión del agua potable, la salud pública. Es más, yo incluiría la energía eléctrica porque es producida mayoritariamente con los recursos naturales del país, pero bien, el internet, etcétera. Es decir, todo aquello que garantice el bienestar de la población debe ser un artículo pétreo. En términos del régimen político que nos rige, pues tal vez yo incorporaría el hecho de que la Constitución impidiera que un diputado tenga más de 2, hasta 3 periodos y más nada. Esa parte sí la incorporaría yo. Ahora, lo demás me parece que son cuestiones de procedimiento, ¿no? Pero una reforma constitucional en función de garantizarle a la gente que lo público no le va a ser tocado, eso me parece a mí que sería una acción de reforma constitucional simple y sencillamente histórica. Eso sería una reforma constitucional que ponga como artículo pétreo los bienes públicos, sería un acto revolucionario y un acto de refundación de la sociedad salvadoreña. Y tal vez entonces podríamos empezar a hablar ya de una nueva independencia, ¿no? Ahora, cualquier cambio que se quiera hacer, pasando por las fases que lleva todo proceso de reforma
constitucional, cualquier cambio que se quiera hacer debe ser consultado antes con el pueblo o debe ser ratificado antes con el pueblo. Es de pensar en este momento cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para consultarle o para hacerle saber a la gente cuáles son los cambios constitucionales que se quieren hacer, de tal forma que la gente pueda opinar, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar la norma fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos construir? Desde mi perspectiva o desde la perspectiva de la sociología política, estamos hablando de una constitución en construcción. No estamos hablando de una constitución pétrea, porque si esa constitución o el espíritu de la constitución no se concreta en la conducta humana o no se concreta en el comportamiento humano o en el bienestar humano, simple y sencillamente no existe como constitución. Entonces estamos hablando de construir una constitución que sea una constitución en proceso, que el texto constitucional no sea algo muerto, sino que sea algo que tiene un permanente flujo. Entonces, una constitución en construcción estaría en medio del vacío que puede generar el hecho de que se vaya construyendo permanentemente y el consenso social sobre lo que queremos o lo que pensamos podría ser una mejor sociedad. ¿Por qué se niegan hasta el momento, por qué se niegan muchos a cualquier reforma constitucional? Es más, nos dicen que no es el momento más adecuado. Ahora, ¿no es el momento más adecuado según quién? Eso de que la interpretación de la Constitución o la redacción de la Constitución es un trabajo exclusivamente de abogados, me parece una aberración. En la redacción de una Constitución o en la interpretación de una Constitución no solo deben estar abogados, deben estar también los científicos sociales. Ahora, ¿por qué saltan o por qué se escandalizan aquellos o muchos políticos cuando oyen la cuestión de que se va a reformar la Constitución? Una de dos, ¿no? O porque ven en peligro su trabajo o porque ven en peligro su autoridad. El hecho de tener una Constitución ya dada, el hecho de tener un organismo específico que la interpreta, eso lleva no solo a la perversión constitucional, porque al final estamos hablando de que un grupo de expertos es el que interpreta por todos los demás, y si tiene que interpretar por todos los demás quiere decir que esta Constitución simple y sencillamente no existe, o también porque si no están ellos redactando la Constitución y si no son ellos los delegados para interpretarla, pierden toda autoridad. Los que se oponen a cualquier tipo de reforma constitucional han convertido este texto en un texto muerto, no en un flujo normativo. Han convertido la Constitución en un ídolo y la convierten en un ídolo porque ellos son los sumos sacerdotes. Entonces yo creo que este es el momento constitucional, ¿no? Necesitamos reformar, necesitamos garantizar lo público para la población. Este es el momento de hacerlo. Vamos a tener que pasar alrededor de 6 años para que se concrete, pero debemos iniciarlo desde ya.